En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi esposo me mintió sobre un viaje con amigos. Su mejor amiga me mostró la verdad con su ex y lo perdió todo. Hace aproximadamente 2 meses, mi esposo Dan, con quien llevo 3 años de matrimonio, me extendió una invitación para acompañarlo en una reunión informal que estaba organizando con sus antiguos compañeros de secundaria. Naturalmente acepté la propuesta sin dudarlo. Sin embargo, aproximadamente 2 semanas antes de la fecha programada, me comunicó que había surgido un cambio inesperado en los planes. Aparentemente, las parejas ya no estaban incluidas en el viaje. En ese momento, aunque me sentí algo desilusionada, confié plenamente en sus palabras y no le di mayor importancia al asunto. La verdad salió a la luz de manera inesperada, y lo que descubrí me llevó a tomar la decisión inmediata de solicitar el divorcio. Resultó que no solo me había mentido descaradamente, sino que además había estado dedicando todo su tiempo durante el viaje a su antigua novia de la secundaria. Esta revelación llegó a través de Amy, una de sus amigas de la época escolar, quien me contactó por redes sociales durante el tercer día del viaje. Me explicó que Dan había estado inseparable de Rachel, su exnovia, durante toda la estadía. Amy se sintió moralmente obligada a informarme porque, apenas unas horas antes de enviarme el mensaje, los había observado escabulléndose juntos hacia la habitación de hotel de Rachel, mientras el resto del grupo se encontraba ausente. Sus instintos le advirtieron que algo no estaba bien en esa situación, lo cual la motivó a ponerme sobre aviso. La noticia me dejó completamente paralizada. Jamás hubiera imaginado que Dan sería capaz de traicionarme de esta manera, especialmente considerando que nuestro matrimonio transcurría en relativa armonía y sin conflictos aparentes. Me quedé sin palabras ante la revelación de Amy, incapaz de responderle en ese momento. Sin embargo, impulsada por la desesperación y la necesidad de confirmar que esto no podía ser cierto, decidí llamar directamente a Dan. Cuando finalmente logré comunicarme con él, era evidente que había estado bebiendo, pero aún así procedí casualmente preguntándole si lo estaba pasando bien. Luego, intentando mantener un tono ligero, le pregunté si por casualidad había exnovias de la secundaria presentes en el viaje. Noté cómo su voz cambió y se quedó en silencio por unos instantes. Pero después soltó una risa despreocupada y me aseguró que solo había tenido una novia durante la secundaria y que ella no se encontraba presente, por lo que no tenía motivos para preocuparme. Hasta ese preciso momento, había estado dispuesta a considerar la posibilidad de que Amy estuviera intentando generar problemas o simplemente gastándome una broma de mal gusto. Sin embargo, cuando Dan mintió tan descaradamente sobre la ausencia de su ex en el viaje, comprendí que Amy estaba diciendo la verdad. Terminé la llamada sin añadir nada más y comencé inmediatamente a empacar mis pertenencias para mudarme a casa de mis padres. Para evitar hundirme en pensamientos negativos, opté por mantenerme ocupada durante los días siguientes. Al día siguiente, programé una conversación con mi hermano, quien ejerce como abogado especializado en divorcios. Después de explicarle detalladamente la situación, le expresé mi firme decisión de proceder con el divorcio. Inicialmente, mi hermano se mostró algo escéptico sobre la rapidez con la que quería presentar la demanda, considerando que podría estar actuando de manera precipitada. Curiosamente, esta es la misma objeción que Dan presenta ahora, argumentando que estoy dispuesta a destruir nuestro matrimonio con demasiada premura. La revelación sobre la presencia de Rachel en el viaje llegó el primer día a través del mensaje de Amy, y Dan regresó 3 días después. Para entonces, yo ya me había instalado en casa de mis padres y había iniciado las conversaciones con mi hermano sobre el proceso de divorcio. Cuando Dan regresó y encontró la casa vacía, comenzó una incesante campaña de llamadas y mensajes que solo cesó cuando finalmente decidí responderle. Es importante mencionar que durante todo el tiempo que estuvo de viaje, después de aquella llamada que yo le había hecho, no se molestó en contactarme ni una sola vez por iniciativa propia. Cuando por fin respondí a sus mensajes desesperados preguntando por mi paradero, fui directa al grano. Le expliqué que Amy me había informado sobre cómo había estado pasando todo su tiempo con su exnovia, incluyendo el episodio en el que se escabulleron juntos a su habitación de hotel cuando nadie más estaba prestando atención. Le comuniqué que, tras enterarme de estos hechos, había perdido todo interés en continuar nuestra relación, razón por la cual me había mudado y había iniciado conversaciones con mi hermano para proceder con el divorcio. Procedí a bloquearlo inmediatamente para evitar su respuesta, pero eso no lo detuvo.
Esa misma tarde se presentó en casa de mis padres y comenzó a suplicarles que le permitieran verme. Mis padres, siguiendo mis instrucciones previas de no querer verlo si se presentaba, intentaron hacer que se marchara, pero él se negó rotundamente. Finalmente, accedí a hablar con él únicamente para que dejara de importunar a mis padres. En el momento en que me vio, se desplomó de rodillas, rompió en llanto y comenzó a suplicar, admitiendo que había cometido un grave error pero implorando otra oportunidad para remediarlo. El hecho de que ni siquiera intentara negar lo sucedido me destrozó el corazón. Cuando le expresé mi deseo de no tener nada más que ver con él, rápidamente interrumpió para explicar que nada inapropiado había ocurrido en la habitación del hotel, asegurando que solo habían estado allí por un breve momento, porque Rachel necesitaba pedirle dinero prestado y él había tenido que regresar por su billetera. Según su versión, Amy simplemente no los había visto salir, lo que la llevó a sospechar erróneamente. Continuó explicando que si había venido a disculparse, era porque efectivamente había estado dedicando todo su tiempo a Rachel, pero justificó esto diciendo que ella estaba recién divorciada y se le había acercado porque se sentía muy sola durante el viaje. Insistió en que su relación era puramente platónica y que la única razón por la que no me había contado nada al respecto era para evitar que me sintiera insegura o sospechara algo, aunque admitió que no se había dado cuenta de que mentirme solo empeoraría la situación. Sin embargo, esto no fue suficiente para convencerme, especialmente porque en mis posteriores comunicaciones con Amy, ella me reveló otro detalle perturbador. Le había parecido sospechoso desde el principio que las parejas de todos los demás asistentes habían sido incluidas en el viaje, excepto yo. Esta información me impactó profundamente y al profundizar más en la conversación con Amy, descubrí que Dan había inventado una excusa, diciéndoles a todos que yo no había podido unirme al viaje debido a una emergencia laboral. Al confrontarlo con esta nueva información mientras él intentaba convencerme de que todo con Rachel era platónico, Dan no pudo negarlo. Admitió que efectivamente sabía de antemano que Rachel estaría presente y que estaba divorciada, y que esa había sido la principal razón para excluirme del viaje. Sin embargo, insistió en que su motivación no era romántica, sino que simplemente quería evitar la incomodidad que supondría tener a su esposa y su exnovia en el mismo viaje, especialmente considerando que habían tenido una relación prolongada que terminó abruptamente. Según él, solo quería disfrutar del viaje sin tensiones. Sorprendentemente, agregó que estaba seguro de que no volvería a ver a Rachel porque la consideraba una aprovechada. Me contó cómo ella lo había manipulado para que pagara por todo durante el viaje, utilizando su reciente divorcio como excusa y argumentando que, al haber sido ama de casa, no disponía de suficientes recursos propios. Admitió que se había dejado llevar por la lástima, permitiéndole utilizarlo como su fuente de financiamiento, pero aseguró que después de esta experiencia no mantendría ningún tipo de contacto con ella, ni siquiera como amigos. Durante toda esta confesión, Dan permaneció de rodillas, visiblemente afectado emocionalmente, lo cual me dificultaba mantener mi propia compostura. Sin saber cómo responder a todo esto, simplemente le dije que necesitaba tiempo para procesar la situación y le pedí que se marchara. Al principio se resistió, insistiendo en que no se iría a casa sin mí, declarando su amor y su incapacidad para vivir sin mí. Finalmente, logré convencerlo de que se fuera para poder reflexionar sobre todo lo sucedido en soledad. Han transcurrido 5 días desde ese encuentro y he estado en comunicación con mi hermano, quien ha pausado temporalmente el proceso de divorcio a mi petición. Los documentos están listos para ser presentados cuando yo decida proceder, pero en este momento me encuentro sumida en la indecisión. Es cierto que solo tengo el testimonio de Amy como evidencia, aunque esto podría resolverse fácilmente contactando a otros asistentes del viaje para verificar la información. Sin embargo, he evitado hacerlo para no involucrar a más personas en esta situación tan delicada. También es cierto que hasta ahora, Dan y yo habíamos mantenido una relación feliz. Quizás tenga razón y no debería estar dispuesta a abandonarlo todo por este incidente. Podríamos considerar la terapia de pareja como una alternativa. El problema radica en que me resulta imposible imaginar cómo podría superar esta serie de mentiras. Si verdaderamente no estaba ocurriendo nada inapropiado, ¿por qué sintió la necesidad de mentir repetidamente? Me encuentro completamente perdida respecto a qué decisión tomar. No deseo ser vista como la villana en esta situación, pero la confusión me abruma. ¿Estoy actuando mal al considerar el divorcio por esta situación? Edición.
Para quienes preguntan sobre la credibilidad de Amy, puedo asegurar que es una fuente muy confiable. Dan mantiene contacto regular con muy pocos amigos de la secundaria, y Amy es una de esas personas. De hecho, ella estuvo presente en nuestra boda y me conoce desde hace varios años, por lo que realmente no tendría motivo alguno para inventar esta situación. Además de Amy, Dan solo mantiene contacto regular con otros 2 amigos de la secundaria, y aunque había considerado preguntarles sobre los acontecimientos del viaje, descubrí que ninguno de ellos había podido asistir debido a compromisos laborales. Así que desafortunadamente, solo puedo basarme en el testimonio de Amy, pero confío plenamente en ella. Además, considerando que Dan mismo ha confesado todo, ¿por qué dudaría de su palabra? De cualquier manera, el punto central no es si Dan está siendo sincero ahora o no, sino el hecho de que mintió desde el principio, y eso es lo que ha destruido la confianza en nuestra relación. Actualización 1. Después de una profunda reflexión durante estos últimos días, he llegado a una decisión definitiva. Procederé con el divorcio. He analizado la situación desde todos los ángulos posibles, pero la realidad es que me resulta imposible simplemente hacer caso omiso de lo sucedido y pretender que todo está en orden. Las mentiras de Dan no fueron un incidente aislado, sino una serie de engaños consecutivos. Considerando mi historial previo con infidelidades, situación que él conocía perfectamente bien, este tema me afecta particularmente. Los problemas de confianza han sido una constante en mi vida, pero había depositado 5 años de confianza absoluta en él, y ahora me encuentro incapaz de procesar esta traición. En retrospectiva, siempre fui consciente de su particular debilidad por Rachel. Durante nuestros primeros encuentros, solía mencionarla con frecuencia, lo cual no resultaba sorprendente considerando que ella acababa de contraer matrimonio en ese momento. La separación entre ellos apenas databa de 3 años cuando nos conocimos, pero ingenuamente pensé que el tiempo le ayudaría a superarla. A medida que nuestra relación se fortalecía, las menciones sobre Rachel y otras personas fueron disminuyendo gradualmente, lo que me llevó a creer que finalmente la había olvidado. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada y me siento completamente ingenua por no haberlo notado antes. He estado manteniendo conversaciones frecuentes con Amy sobre toda esta situación, principalmente porque me resisto a compartir estos acontecimientos con mis amistades cercanas, y ella es la única que ya está al tanto de todo. A pesar de su amistad con Dan, Amy ha sido clara en reconocer que él ha cometido un error monumental en esta situación. Cuando le consulté específicamente sobre el incidente de la habitación del hotel, contradiciendo la versión de Dan sobre una breve visita de un par de segundos, Amy fue categórica. Había estado monitoreando la situación y podía asegurar con total certeza que permanecieron en la habitación por más de media hora. Incluso corroboró esta información con su esposo, a quien había comentado el incidente en su momento. No encuentro motivo alguno para dudar de su testimonio, pues no obtendrían ningún beneficio de inventar algo así. Esta confirmación fue el elemento definitivo que necesitaba para consolidar mi decisión. He comunicado mi determinación final a mi hermano, quien procederá a presentar la petición de divorcio mañana. Dan ha estado intentando contactarme a través de un teléfono desechable, y aunque aún no he bloqueado ese número, lo haré después de mañana. Está resultando extremadamente difícil procesar todo esto, considerando que 5 años es un período significativo en la vida de una persona. Sin embargo, los acontecimientos recientes me han hecho comprender que probablemente estos años no tuvieron el mismo significado para él que para mí. El dolor que estoy experimentando es tan profundo que me resulta imposible expresarlo adecuadamente con palabras. En estos momentos me considero afortunada de contar con el apoyo incondicional de mi familia, y estoy segura de que cuando finalmente comparta esta situación con mis amigos, también encontraré su respaldo. Mi única esperanza es que el proceso de divorcio transcurra sin complicaciones adicionales, pues es lo último que necesito enfrentar en estos momentos. Actualización 2. Finalmente me decidí a compartir la situación con mi círculo de amistades, y su respuesta ha sido extraordinariamente comprensiva. Tras explicarles detalladamente los acontecimientos, coincidieron en que estoy tomando el camino correcto, señalando varios aspectos sospechosos en el comportamiento de Dan. Les pareció particularmente revelador el hecho de que se enterara de la participación de Rachel en el viaje a último momento y utilizara eso como pretexto para excluirme de los planes, sumado a sus posteriores mentiras sobre el tiempo compartido con ella y su presencia en el viaje. Todos estos elementos les parecieron sumamente irregulares,
reforzando mi convicción de que la decisión de alejarme fue la correcta. Hasta este momento, había estado lidiando con la preocupación de estar exagerando y que un solo incidente no debería ser suficiente para destruir 5 años de matrimonio. Sin embargo, ahora comprendo que sí lo es, y no estoy magnificando la situación. Con esta nueva claridad, decidí responder a los mensajes que Dan continuaba enviando desde su teléfono desechable. Le comuniqué mi decisión definitiva, enfatizando que no había vuelta atrás. Le expliqué que había batallado intensamente con esta situación, pero que simplemente no podía superarla. Le solicité que cesara sus intentos de comunicación, expresando también mi preocupación por la posibilidad de que volviera a presentarse para hablar en persona. Le manifesté que en este momento ni siquiera deseaba verlo, y que si realmente buscaba mi perdón, la mejor manera de demostrarlo sería manteniéndose alejado y permitiendo que el proceso de divorcio siguiera su curso natural. Tras bloquear su número desechable, Dan optó por crear una nueva cuenta en Facebook para continuar contactándome. Insistió en que no podíamos descartar 5 años de matrimonio por lo que él consideraba un pequeño error insensato, reiterando que sus mentiras habían sido con la intención de protegerme de sentimientos de inseguridad y que mi exclusión del viaje solo buscaba evitar situaciones incómodas. Estas explicaciones ya las había escuchado antes y no alteraban mi perspectiva. Sin embargo, procedió a enfatizar que su relación con Rachel había sido estrictamente platónica, sugiriendo que solo necesitaba confiar en su palabra por encima de la de Amy, quien según él no estaba completamente al tanto de la situación. Mencionó nuevamente cómo Rachel solo lo había utilizado por su dinero durante el viaje y que desde su regreso no había mantenido ningún contacto con ella. No logro comprender cómo espera que esta explicación mejore mi percepción de la situación. Por el contrario, sugiere que de no haber sido por el interés económico de Rachel, él habría mantenido el contacto con ella, poniendo en riesgo nuestro matrimonio. Es evidente que sus sentimientos por ella persisten, lo que me hace sentir que estos últimos 5 años han sido un desperdicio de mi tiempo. Opté por no responder a sus mensajes y procedí a bloquear también esa cuenta. Presumo que ya ha recibido la notificación legal y en las próximas semanas deberá responder a la petición de divorcio. Cualquier cosa que necesite comunicarme puede hacerlo durante la mediación. Fuera de ese contexto, no tengo interés en mantener ningún tipo de comunicación con él. Por el momento, continúo hospedada en casa de mis padres, aunque estoy planificando mudarme pronto, ya que claramente no deseo que esta sea una situación permanente. Desconozco la duración que tendrá el proceso de divorcio y no puedo prolongar indefinidamente mi estadía con ellos. A pesar de que me han asegurado que puedo permanecer allí todo el tiempo que necesite, siento la necesidad de recuperar mi independencia, especialmente considerando que hace mucho tiempo que no vivo sola. Creo firmemente que necesito establecerme por mi cuenta nuevamente para readaptarme a la vida independiente. He iniciado la búsqueda de apartamentos cercanos a mi lugar de trabajo, con la esperanza de encontrar algo apropiado pronto. Mis amigos se han ofrecido generosamente a ayudarme con la mudanza, particularmente porque aún tengo numerosas pertenencias en la casa que compartía con Dan, y no me siento preparada para ir personalmente a recogerlas, ya que implicaría un encuentro directo con él para el cual no estoy lista emocionalmente. He conversado con algunos amigos que se han ofrecido a recuperar mis pertenencias y asistirme con la mudanza definitiva. Sin embargo, me encuentro indecisa sobre aceptar su ayuda, principalmente por la incertidumbre respecto a cómo podría reaccionar Dan ante su presencia, considerando el tono hostil que ha utilizado en sus recientes mensajes. Este cambio en su actitud es particularmente desconcertante. No logro comprender su enojo cuando debería estar mostrando arrepentimiento por sus múltiples mentiras. Su hostilidad parece sugerir que soy yo quien está exagerando la situación, mientras él se presenta como la voz de la razón. Es notable cómo su actitud ha evolucionado. Inicialmente mostraba un profundo arrepentimiento, pero tan pronto como le comuniqué la firmeza de mi decisión, su comportamiento hacia mí cambió radicalmente. Esto me lleva a pensar que su arrepentimiento inicial no era genuino, sino más bien una reacción a haber sido descubierto en sus mentiras. Esta teoría se ve reforzada por el reciente descubrimiento de que ha cortado lazos con Amy después de enviarle un correo electrónico bastante desagradable a ella y su esposo, el cual ella me reenvió. La acusó de intentar crear conflictos durante el viaje al contactarme, aunque ella simplemente me estaba revelando la verdad sobre sus acciones.
Amy está comprensiblemente dolida por esta situación, dado que mantenían una amistad cercana, pero es evidente que no podía permanecer en silencio mientras él me engañaba, pues habría sido moralmente incorrecto. Le he expresado que no debería sentirse mal por su decisión, ya que eligió seguir sus principios morales por encima de preservar la amistad, y es precisamente esto lo que ha provocado su ira. En realidad, esto solo confirma el carácter de la situación. Actualización 3. Han transcurrido 2 semanas desde mi última actualización, y finalmente Dan ha respondido a la petición de divorcio, decidiendo no contestarla. Es probable que ni siquiera necesitemos pasar por el proceso de mediación, ya que ha aceptado todos los términos propuestos. Esta respuesta me resultó inicialmente sorprendente, especialmente considerando que hemos mantenido cierto contacto durante estas últimas 2 semanas. Como mencioné en mi actualización anterior, aunque deseaba mudarme de la casa de mis padres, desafortunadamente no he logrado encontrar un apartamento adecuado, por lo que he continuado residiendo con ellos. Hace unos días, Dan se presentó nuevamente en un momento en que mis padres habían salido a cenar, una salida a la que no me había unido por no sentirme bien. Ahora lamento no haberlos acompañado, pues me habría evitado este encuentro no deseado. Naturalmente, cuando me percaté de que era Dan quien estaba en la puerta, me negué a dejarlo entrar y le pedí que se marchara, explicándole que no tenía nada más que decirle. Sin embargo, parece tener estas nociones románticas poco realistas sobre poder reconquistarme con gestos grandilocuentes, similar a su visita anterior cuando se arrodilló y comenzó a llorar como si estuviera en una escena de película. En ese momento, casi me conmueve su actuación, pero solo porque aún estaba procesando la realidad de la situación, algo que ya no es el caso. En esta ocasión, decidió permanecer apostado frente a la puerta, declarando que pasaría toda la noche allí si era necesario para obtener mi perdón. Realizó extensas declaraciones sobre la intensidad de su amor, insistiendo en que estaba cometiendo un error garrafal al abandonarlo por lo que él consideraba un asunto trivial, argumentando que nadie podría amarme más que él. Continuó minimizando el incidente con Rachel como un simple error de juicio, asegurando que estaba dispuesto a cambiar. Le respondí con firmeza que no tenía intención alguna de perdonarlo y que lo mejor sería que se marchara. Para ese momento, ni siquiera lo estaba tomando en serio. Solo quería que se fuera para poder continuar con mi rutina normal. Sin embargo, cuando se hizo evidente que no se marcharía por voluntad propia, decidí emplear una estrategia ingeniosa y fingí estar llamando a la policía. Decidí hacer de esto toda una actuación, en parte por aburrimiento y en parte por curiosidad sobre su reacción, así que hablé en voz alta simulando una conversación con la policía. Su reacción fue inmediata. Comenzó a gritarme preguntando si realmente estaba haciendo eso, y mantuve mi actuación confirmando que efectivamente había llamado a las autoridades. En cuestión de segundos, su comportamiento cambió drásticamente. Comenzó a proferir maldiciones y rápidamente se retiró hacia su auto, marchándose del lugar. La situación resultó bastante cómica y probablemente influyó en su decisión de no contestar el divorcio. Evidentemente, después del incidente, debe haberse dado cuenta de que en realidad no había llamado a la policía y que simplemente lo había hecho quedar en ridículo. Días después de este episodio, tomé la decisión de enviar a algunos amigos a recoger mis pertenencias de la casa para facilitar mi eventual mudanza permanente. Tal como había temido, su comportamiento hacia ellos fue deplorable. Inicialmente los acusó de ser ladrones y comenzó a vociferar que bajo ninguna circunstancia les permitiría el acceso a su casa. Mis amigos se vieron obligados a llamarme y ponerme en contacto telefónico con él, momento en el que le recordé que yo había contribuido con mi parte del alquiler previamente y que si se negaba a permitirme recuperar mis pertenencias, me vería obligada a tomar acciones legales. Mantuvimos una acalorada discusión telefónica, pero finalmente cedió y permitió que mis amigos ingresaran para empacar mis cosas. Según me informaron, incluso durante el proceso de empaquetado, Dan los seguía constantemente por la casa, vigilándolos mientras murmuraba comentarios sobre mí. Lejos de afectarme negativamente, su comportamiento solo resultó vergonzoso para él mismo, al punto que mis amigos ahora cuestionan su estabilidad mental. Y no puedo culparlos, considerando que su comportamiento reciente ha sido notablemente errático e inmaduro. Podría sentir compasión por él, pero es el único responsable de esta situación.
Tuvo la opción de reconocer sus errores y manejar la situación con dignidad y madurez, pero en su lugar eligió comportarse como un adolescente inmaduro. Esa ha sido su decisión, y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Todo lo que ha logrado hasta ahora es reafirmar mi convicción de que dejarlo es la decisión correcta. Ya no tengo dudas al respecto, pues es evidente que alguien que se comporta de esta manera no es la persona adecuada para mí. Este comportamiento inmaduro no es completamente nuevo. Incluso durante los momentos felices de nuestra relación, mostraba cierta tendencia a la infantilidad cuando se enojaba conmigo. En aquellos momentos podía ignorarlo porque estaba enamorada y su comportamiento no era tan extremo como ahora. Sin embargo, últimamente su conducta ha sido verdaderamente vergonzosa, al punto de hacerme cuestionar mi propio juicio. En este momento, el dolor que siento es significativamente menor comparado con hace un par de semanas, cuando todo esto salió a la luz. Actualmente me encuentro aliviada de poder dejarlo atrás y comenzar una nueva etapa en mi vida. También me siento agradecida de haber invertido solo 5 años de mi vida en esta relación y no más tiempo, especialmente considerando que había estado contemplando la posibilidad de tener hijos con él. Eso habría complicado enormemente la situación actual si hubiera sido el caso. Afortunadamente, puedo retirarme de esta relación mientras aún tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Actualización 4. Traigo una actualización bastante reveladora. Han transcurrido 4 semanas desde mi última comunicación, y durante este tiempo he logrado establecerme en mi propio apartamento, dejando atrás la casa de mis padres. Me encuentro en el proceso de seguir adelante y dejar en el pasado todos los acontecimientos recientes. Este proceso se ha visto facilitado en gran medida por la ausencia total de contacto con Dan. Sin embargo, hace un par de días, decidió romper este silencio enviándome un correo electrónico. El contenido del mensaje resultó ser una exhibición de arrogancia, donde expresaba su supuesta satisfacción con el divorcio, argumentando que yo evidentemente no era el tipo de mujer que merecía estar con él. Según su perspectiva, si un pequeño incidente insignificante era suficiente para alejarme, esto demostraba que yo era quien tenía problemas, no él. El correo continuaba con un extenso párrafo donde me calificaba de necia, egocéntrica y proclamaba que nadie podría amarme jamás, entre otras descalificaciones similares. La revelación más impactante llegó hacia el final del mensaje, donde admitió estar agradecido de haber asistido solo al viaje, ya que esto le había permitido pasar tiempo íntimo con Rachel y mantener relaciones sexuales con ella. Esta confesión confirmaba mis sospechas iniciales y validaba completamente el testimonio de Amy. Aunque su forma de jactarse sobre el asunto me provocó una intensa indignación inicial, rápidamente llegué a la conclusión de que su propia naturaleza es castigo suficiente para él. Decidí no involucrarme más en su juego emocional y me abstuve de responder al correo, consciente de que su único objetivo era provocar una reacción de mi parte. Podría haber optado por buscar algún tipo de venganza durante el proceso de divorcio, pero considerando que solo nos resta completar el período de espera para obtener nuestra libertad definitiva, he decidido no complicar las cosas. Estoy eligiendo dejar todo esto atrás, convencida de que es lo más saludable para mí en este momento. Cualquier tipo de involucramiento con él solo generaría más drama, algo que definitivamente no deseo en mi vida. A estas alturas, me resulta completamente indiferente si se ha involucrado con 15 mujeres más. Mi único objetivo es dejar este capítulo en el pasado y concentrarme en mi presente y futuro. Al final del día, su ausencia en mi vida no representa una pérdida significativa, pues cuento con amigos y familia que me aman incondicionalmente, además de estar experimentando un momento positivo en mi carrera profesional. Tengo la certeza de que estaré bien. Esta situación ya no tiene el poder de afectarme. Esta experiencia, aunque dolorosa, me ha permitido reconocer mi propia fortaleza y la importancia de valorar las relaciones auténticas en mi vida. El apoyo incondicional de mi familia y amigos, junto con mi estabilidad profesional, me proporciona una base sólida para construir mi nueva vida. He aprendido que el verdadero valor de una persona no se mide por su capacidad para mantener una relación tóxica, sino por su valentía para reconocer cuándo es momento de alejarse y comenzar de nuevo.